empresa queremos darle amplísima distribución, y el diplomado debe ser amplísima. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles a nombre de COMCE Nacional y particularmente de COMCE Veracruz. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el contexto de escenario que estamos desarrollando y promoviendo desde COMCE acerca de cómo desarrollar profesionalmente la contratación de transporte marítimo para impactar de manera positiva las operaciones de importación y exportación. En esta ocasión tenemos una participación muy importante para nosotros y agradecemos enormemente la colaboración de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM, quien a través de su vicepresidente que participará con nosotros y de los presidentes de las asociaciones de agentes aduanales del puerto de Veracruz y el puerto de Manzanillo, vamos a llevar a ustedes elementos de valor para la toma de decisiones en la planificación de sus operaciones de importación y exportación. Mi nombre es José Luis Valencia, director general de COMCE Veracruz, y a nombre de este organismo empresarial reitero la bienvenida. Saben que el tema de la operación marítima portuaria está viviendo muchos bemoles. Si de por sí los tráficos marítimos en incremento en algún momento llegaron a saturar los puertos, a partir de la pandemia sufría mucha en la planificación de cadenas de suministro para el abastecimiento y la consideración de todas las que encierran la operación. Para nosotros es importante que a partir de este panel podamos destacar los elementos de valor dentro de la operación aduanera para los agentes aduanales, a quien me permitiré presentar en un momento más. Nos aportarán sus comentarios, sus puntos de vista y sobre todo los requerimientos específicos que como importador y exportador debemos tener. Quiero comenzar esta presentación agradeciendo al agente aduanal Miguel Cosnevit su destacada participación con nosotros. Él es graduado en Ingeniería Industrial y Sistemas por la Universidad de Texas, El Paso. Es agente aduanal desde 1994 y disculpen, sí. Disculpen, tuve ¿me escuchan bien? Parece que ya. Gracias. Continúo con la presentación de Miguel. Gracias. Continúo con la presentación del agente aduanal José Antonio Guerrero Flores, quien es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con una maestría en Comercio Exterior avalada por el World Trade Center y es agente aduanal desde 1995. Director de Grupo ISCE desde 1989, con oficinas en las principales aduanas de la República Mexicana, y cabe destacar que es el único agente aduanal certificado como EA en la aduana de Guanajuato, Puerto Interior. Es fundador de la empresa Cera Inspección and Compliance en Asia, una empresa free forwarder que brinda servicios también de previos en origen, inspección de calidad y auditorías a fábricas en el extranjero. Asimismo, destacamos su participación en asociaciones profesionales como presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo y miembro activo de Amacarga, así como miembro permanente de la Comisión Marítima de ALACAT y ASAPA.
Y tenemos también la destacada participación de un amigo y destacado aliado de nosotros en COMCE Veracruz, el agente aduanal Manuel Humberto Reynó Ajís, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, egresado del programa de alta dirección de IPADE y agente aduanal desde hace 23 años. Es director general de Grupo MOS, Agentes Aduanales, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz y, por supuesto, destaco su destacada participación con nosotros en COMCE como consejero consultivo. Estimados participantes, nuevamente muchas gracias por su participación con nosotros esta mañana. Y bueno, cedo el uso de la pantalla y el micrófono al agente aduanal Miguel Cos para que podamos continuar con las presentaciones. Perfecto. ¿Se escucha bien? Te escuchamos muy bien, Miguel. Adelante. Y vemos la pantalla también. Bien. José Luis, muchas gracias y bueno, muchas gracias a los que nos acompañan, a mis compañeros Manolo y Toño, a COMCE Nacional y a COMCE Veracruz por la invitación y por esta consideración, invitación a Karen para que participe en este evento y sobre todo en este tema que es tan complejo e importante para todos nosotros y para México. Creo que hablar de todos estos temas marítimos, su impacto, el estado actual, visión, creo que no sería lo mismo sin antes dar un poquito de preámbulo en la parte fundamental de dónde nacemos, cómo nos organizamos, qué hace Confederación, este organismo tan importante en el comercio exterior en nuestro país, y el papel que jugamos los agentes aduanales justamente en el despacho aduanero y en el comercio exterior de México. Creo que es fundamental dar un repaso y poderlo ubicar para todos los que nos acompañan. Un contenido muy rápido, vamos a hablar de que ubiquen y que sepan qué es la Karen, qué hace. Miguel. Papel. Sí, adelante. Perdón, ¿Sí la interrupción, nada más te invitamos a que pudiéramos proyectar la información en pantalla completa para que sea más visual el contenido. Muchísimas gracias. Sí, déjame ver si me ayudas, dónde está el icono. En la parte de abajo está el icono de pantalla completa. Ya. ¿Está mejor? Excelente. Perfecto. Bueno, les comentaba, hablar poquito de la figura, cuál es nuestro compromiso con el gobierno federal, poquito de números, el comercio de números, poquito de la balanza, intercambio comercial, actualización poquito de la parte tecnológica del esquema aduanero, participación de las aduanas, los agentes aduanales, el valor que le damos a la cadena de suministro, representando a importadores y exportadores, y un pequeño resumen o conclusiones. Si me lo permiten, cualquier comentario me lo comentan y encantado. Bueno, la Karen, como comentaba José Luis, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, es una organización que nace en 1938, ya 84, 85 años de participación activa en México, como objetivo fundamental defender los intereses comerciales de los especialistas en el comercio exterior, los agentes aduanales. ¿Cómo estamos representados a nivel nacional? Son socios de Confederación 816 agentes aduanales, que a su vez operamos y representamos y tenemos ubicaciones en la frontera norte, en la frontera sur, aduanas marítimas y aduanas aéreas e interiores. Son 88 asociaciones las que conforman la Confederación, en una participación activa en las 49 aduanas del país. Y bueno, Karen participa de manera muy activa en esas tres organizaciones fundamentales. La primera en nuestro país, Consejo Coordinador Empresarial,
y participamos a nivel internacional en la Asociación de Agentes Aduanales o Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas, la SAPRA, y la International Federation of Customs Brokers Association, la IFBA. Y bueno, participamos de manera muy activa en algunos foros internacionales, World Trade Organization, World Commerce Organization, entre otros, de manera activa y permanente. Nos pasamos rápidamente a nuestra figura y entenderla. Y para no meternos a lo mejor en temas de descripciones como lo maneja la ley, bueno, los que estamos en y los que están en este ambiente, ubicamos muy bien el artículo 159 de la ley aduanera, donde de manera muy precisa definen la participación o lo que es el agente aduanal. Y ya hoy por hoy, bueno, esa definición creo que se queda chica, ¿no? Con relación a lo que hacemos y la participación que tenemos. En realidad, bueno, a rato rebotamos algunos conceptos, pero bueno, nos definimos como un socio estratégico de las empresas en México, importadoras y exportadoras. Les permite a ellas tener un mejor control de sus operaciones, reduciendo significativamente los costos. Y bueno, una parte fundamental es el valor agregado que le damos, ¿no? en el despacho y nuestra participación de manera global, pues, en la cadena de seguridad y en la cadena de suministro. Esa parte es fundamental. Y de ahí comentar que bueno, ya esa definición que viene en el 159 ya está poquito a lo mejor chica comparado con lo que hacemos. Y bueno, 94% de las operaciones que se generan en el país las hacen los agentes aduanales. Importante nada más destacar que la diferencia, bueno, conocemos y sabemos que hay una participación a través de otras dos figuras, el apoderado aduanal y el representante de las empresas. Y como dato duro importante de mencionar, bueno, pues es lo que se genera a través de la participación o del despacho aduanero de las mercancías a través de las aduanas, que representan el 65% del IVA, ¿no? Recaudado. Y este es un dato del SAT en el año 2021, que creo que es un dato duro muy, muy importante. Y bueno, participamos a través, con ese porcentaje que mencionaba hace un segundo, bueno, pues la cantidad de empresas, de padrones y lo que representan a través de los despachos aduaneros en el país, con 117,655 registros que tiene el SAT de importadores, padrones sectoriales, 30,525, y bueno, y padrones sectorial de exportación, 12,238, también como datos importantes a considerar. Y bueno, metemos algunos números. En 2020, 78% del PIB pasó por las aduanas. Datos muy, muy generales de lo que vemos pasar. Son muchísimos los commodities, ¿no? Pero bueno, datos importantes: 11,1% el sector automotriz, 6,7% el sector electrónico, computadoras, piezas de vehículos, 6,5%. En la parte de camiones, que también entran en el automotriz, 5,5%, petróleo, 5,5%, son datos del Banco Mundial. Importante también bueno, destacar que a pesar de los momentos en los que los que hemos vivido en estos últimos años, siempre la parte del comercio internacional siempre con una tendencia a crecer. Un crecimiento del 7,7 en el 2021 y se espera que en el 2022 tenga un incremento del 5,6%. Ahorita, en las siguientes presentaciones, van a ver en la participación de mis compañeros, tanto Toño como Manolo, cómo se dan esas operaciones y esos números de manera muy particular en los dos principales puertos mexicanos, Veracruz y Manzanillo. Bueno, aquí datos también importantes de cómo se distribuye, ¿no? en los principales movimientos que tiene México. Circuitos integrados al 6,8%, 6,7% petróleo refinado, 6,3% el sector automotriz, como lo mencionaba, 3,8% piezas de máquinas de oficina,
automóviles 2.2%. Esta filmina muy importante de la balanza que tenemos, la balanza comercial, un 75% de nuestras exportaciones se van a nuestro vecino país del norte, 6.7% a la comunidad europea, la Unión Europea, 4.4% a Canadá, y en las importaciones, 54.4% Estados Unidos, 14.4% China, Unión Europea 11.4%, Japón 2.9%. México ha firmado una docena de acuerdos de libre comercio con unos 40 países diferentes en el mundo. Otras ventajas comerciales de México son el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, todo el mundo lo conoce, con la Unión Europea desde el año 2000, un acuerdo comercial con Japón desde 2005 y la fundación en 2012 de la Alianza del Pacífico junto a Colombia, Chile y Perú. En la parte norte, bueno, todos sabemos que hace muy poco tiempo México ya ocupó el primer lugar como socio estratégico de Estados Unidos, ya superando a China. Y bueno, como ven en los datos, el comercio internacional, y no es un tema, digamos, ajeno a nuestro país, es siempre pujante, siempre creciendo. En la parte de actualización del esquema aduanero, bueno, importante destacar que el gobierno mexicano hace esfuerzos muy importantes en esa competencia con otros países, en cómo agilizar los procesos desde el punto de vista del Estado para que podamos competir, que sea más ágil nuestro comercio exterior. Y bueno, algunos esquemas y algunos proyectos que sin duda han venido a agilizar, a llevarnos inclusive actualmente a un despacho aduanero sin papeles. Si bien su implementación no se ha dado en todo el país, ya hay muchas aduanas en donde está ya implementado el proyecto de integración tecnológica aduanera, PITA. A lo mejor me voy de atrás para adelante. Un esquema y un proyecto del gobierno que nos llevaría prácticamente a no utilizar papeles. Creo que es el futuro. Y antes de ello, bueno, los que están en este medio, el sistema automatizado aduanero integral, la USEM, el sistema electrónico aduanero, el módulo de administración tributaria de comercio exterior, MATSE, y la implementación hasta antes del PITA, que es el documento de operación del despacho aduanero, que es el DODA, que sin duda todo el mundo lo reconoce y lo conoce. Un poquito de datos también muy generales. Y aquí esta lámina de alguna manera señala los volúmenes de operación en la parte de las aduanas que tienen mayor volumen, hablo de volumen, no de recaudación, donde se maneja un poquito más del 50% de las operaciones. Tijuana con 9.14%, Ciudad Juárez 9.6%, Nuevo Laredo 23%, Reynosa 6.07%, el aeropuerto de la Ciudad de México con 6.29%. Ya más enfocado a los temas que vamos a profundizar en un momento más. Creo que el 51%, como viene en la gráfica, es un pie muy visual. Se da a través de las aduanas marítimas, el 14% aduanas interiores y el 35% en aduanas fronterizas. Y bueno, también a su mano derecha, lo que he estado comentando, que el incremento a pesar de los momentos que estamos viviendo. Esta siguiente lámina ya muy enfocada también a la parte marítima, en donde se señala las principales aduanas marítimas de nuestro país. Manzanillo, con un incremento del 26.6%, con los montos de la balanza, 129,000 millones de pesos, seguido de Veracruz, 114,324 millones de pesos, y bueno, Lázaro Cárdenas, seguido de Tuxpan y Altamira. Creo que esta gráfica es muy importante para darnos una idea, y de aquí, bueno, la participación el día de hoy de nuestros compañeros
Manolo y Toño. Hablar de los agentes aduanales, nuevamente, ¿no? Sin seguir en la parte de la definición, creo que bueno, pues es el crear a través de nuestra participación un efecto positivo en cuanto a eficiencia, en cuanto a generar valores, generar valor agregado. La parte de cumplimiento es fundamental. Hoy por hoy, tantos temas que ocupan a las empresas que viene a robustecer mucho y enaltecer mucho la figura y la participación de nosotros con ellos, dado a los controles que ya hoy tienen que llevar las empresas. Y hablo anexos 31, anexo 24, las empresas que están certificadas, por ejemplo, todo lo que implica mantener una certificación, particularmente a lo mejor OEA, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Muy fácil a lo mejor adquirirla, fácil de alguna manera, por decirlo. Sin embargo, lo complicado es mantener en los siguientes años esas bondades y bueno, nos lleva a que las empresas se tengan que enfocar mucho a controles internos y dejarle el papel a nuestra figura de cómo generar valor, cómo cuidar la cadena de seguridad, ¿no? Básicamente. Aplicación de regulaciones, desarrollo de programas que optimicen el uso de la tecnología, la asistencia en la aplicación de candados de seguridad, etcétera. Y algunos otros conceptos de lo que es nuestra participación, amplio, como lo dice la gráfica, rango de beneficios de los negocios, reducción de costos a través de la disminución de procesos de despacho aduanero, acceso a los programas de reducción de aranceles, conocimiento de todos los programas de fomento que tiene el gobierno, el análisis muy minucioso de las operaciones de las empresas para hacerlo más eficiente, cómo reducir costos. Y reducir costos no estamos hablando de perder control y perder compliance. Una cadena de suministro más segura y predecible. El agente aduanal hoy en día participa en toda la cadena de suministro, de seguridad, y eso es un eslabón muy importante para las empresas en México. La facilitación de los procesos en la logística, la revisión de las mercancías, defensa jurídica, inclusive para los importadores y exportadores. Y bueno, muy rápido, si me lo permiten, aliados estratégicos de las empresas, con tendencias globales a través de nuestra participación en nuestro organismo, seguridad en los candados logísticos, facilitación comercial, reducción de costos, y nuestra participación, sin duda, en organismos internacionales, nuestra participación histórica, como comentábamos, pues ya 84 años participando, sin duda nuestra participación en el protocolo de Kioto, en las mesas de Bali en su momento para buscar reducir, eliminar barreras comerciales, arancelarias, no arancelarias, nuestra participación en el esquema de operador económico autorizado. Y bueno, justamente el tema fundamental de esta participación que contempla y cuida dentro de los procesos de las empresas toda la cadena de seguridad. Y bueno, entrando con los temas fundamentales, bueno, también en la parte marítima, como un preámbulo también con mis compañeros, bueno, pues importantísimo mencionar que el 80% del comercio internacional se mueve y se desplaza a través de mares y océanos. En este año, en el 2022, solamente en el mes de enero hubo un movimiento de 650,000 TEUs, contenedores de 20 pies. Y en los primeros 3 trimestres del año 2020, a nivel mundial se manejaron cerca de casi 130 millones de contenedores. Entonces, yo creo que con este preámbulo, ponerlo en una exacta dimensión, el tamaño, la importancia, y bueno, ya en la parte que representa en los puertos mexicanos el atender el comercio internacional. Aquí termino, José Luis, y doy entrada a mis compañeros Manolo y Toño para continuar con la presentación. Adelante, Miguel. Pero se rayó el niño. Muy bien.
Gracias, Miguel, por la participación y la presentación. Continuamos con el agente aduanal, José Antonio Guerrero. Adelante, Toño. Y si pudiéramos probar el micrófono, Toño, ¿no? Para asegurar que estemos... Que sume Ya vemos la presentación, José Antonio. Discúlpeme, no lo había puesto el micrófono. ¿Ahí se ve ya mi presentación? Sí, se veía hace un momento. ¿Y sí me escuchan bien? Listo, ya la vemos. Y sí se me escucha, ¿verdad? Sí se escucha, Así perdón. es. También. Bueno, perdón. Bueno, pues primero buenos días, muchas Sí, gracias. sí se escucha. Conce Veracruz, muchas gracias. Hoy es un honor para mí que me hayan tomado en cuenta para platicar un poquito de las buenas prácticas o lo que podemos hacer en la logística en Manzanillo para poder lograr nuestros retiros de las mercancías en los tiempos que los empresarios y los contribuyentes necesitan. Miren, es un tema muy, muy complejo, es un tema que no escapa a Manzanillo nada más. Ustedes saben que el puerto de Long Beach, el puerto de Ámsterdam, los tres principales puertos de China hoy amanecieron cerrados por temas de COVID. Europa tiene un problema de huelga de transportistas y todos estos temas no son ajenos a los puertos mexicanos y en especial al puerto de Manzanillo. Y todo eso va haciendo una cadena de temas que nos impactan de manera directa. Nadie va a decir que el puerto de Manzanillo no está acusando temas de mucho trabajo, pero yo les quiero decir que el trabajo que se está haciendo es muy interesante. Es un tema de otro webinar. Me gustaría invitarlos a que manejáramos y que les explicáramos todas las cifras que se están presentando. Todos los viernes nos reunimos con todos los recintos y hacemos unos análisis que de veras son muy interesantes y que no quise traerlos aquí a la mesa porque es un tema apasionante y en obvio de tiempo pues me dedicaré y me enfocaré en mis comentarios a 4 tapones que nosotros vemos en el proceso de los retiros de las mercancías en el puerto de Manzanillo. Y están muy bien identificados. Primero, el primer tapón que detectamos es revalidación de conocimientos marítimos, falta de transporte, citas que no son cumplidas para la carga de las mercancías y la falta de documentación para cumplir con las formalidades del despacho aduanero. Me voy a enfocar primero al tema de la revalidación del conocimiento marítimo. Cuando nos reunimos en la Cipona y vemos estos temas, yo les quiero decir que los recintos fiscalizados reportan, porque lo analizamos por semana, reportan semanas donde ellos tienen conocimiento, o porque lo tienen, porque todo se maneja de manera automática, de que arriba el contenedor hasta que se revalida o libera el conocimiento marítimo, pueden pasar hasta 15 días. Hay semanas de 15 días. Es decir, llega el contenedor y ese contenedor se queda 15 días hasta que alguien va y cubre todas las formalidades del contrato de fletamiento de mercancías con los compañeros navieros. Y entonces todo el mundo empieza a señalar quién es el culpable y voltean a ver al naviero y el naviero dice, no, perdóname, pues a mí mientras no me pagues el flete, yo no puedo hacer nada. Además, te estoy presentando aquí una estadística muy hermosa donde te estoy diciendo que el 50 o más del 50% de mis niveles se revalidan con 48 horas de anticipación. Y entonces le avientan la pelota al agente aduanal y el agente aduanal dice, bueno, pues, ¿y yo qué hago si no tengo el BEL en la mano? Yo no puedo actuar ante la aduana, ante los recintos si no tengo el BEL liberado. Porque de que se libera el contenedor a que nos dan los documentos pueden llegar a pasar varios días. Lo que no se dice de esto es que cuando tú tienes la facilidad, que me parece hermosa por parte de los navieros, que tú revalides 48 horas antes de que llegue tu buque, lo que no se dice es que tú tienes que iniciar un proceso de liberación y revalidación una semana antes, ¿no?
Porque tú tienes que cumplir ciertos requisitos en el contrato de fletamiento de mercancías. Oye, ¿quién lo tiene que cumplir? Pues el consignatario del BL. Los agentes aduanales, lamentablemente, no aparecemos en el contrato del BL. Nosotros auxiliamos a nuestros empresarios y a nuestros contribuyentes a que hagan ese trámite, pero realmente el encargado de liberar, de pagar, de terminar el convenio de enfrentamiento de transporte es el consignatario, que en su gran mayoría recae en los importadores, en el contribuyente o en intermediarios. Y voy a llamar intermediarios para ponerle el nombre, es un freight forwarder. Luego entonces, pues ellos son los responsables de poder hacer este trabajo. Nosotros, agentes aduanales, con todo gusto hacemos este trabajo por ustedes, pero bueno, al final de cuentas esto es muy simple. Tienes 3 pasos, ¿cuál quieres? Tienes 3 eventos, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Te quieres brincar del 1 al 3 o quieres pasar por el 1, 2, 3 y 4, no? Mientras más eslabones que tengas dentro de tu proceso de revalidación, pues seguramente tu proceso será cada vez más tardado. Ese es el primer cuello de botella que identificamos. Y aquí hago un paréntesis porque seguramente habrá gente que nos está escuchando que a lo mejor sienta que soy un poco rudo en los comentarios, pero esa es mi razón de esta ponencia. Yo lo que pretendo es romper paradigmas. El comercio exterior es muy dinámico. El comercio exterior evoluciona todos los días y hay veces que nosotros tenemos que romper esos paradigmas, salir de la caja y pensar cómo podemos sí hacer las cosas, tal vez a veces regresando al deber ser de los temas, ¿no? Entonces, y ese es cierro el paréntesis porque en el caso de la revalidación del BL, esto es lo que pasa. Por alguna razón, el uso y costumbre es que la gente banal se presente a revalidar el BL. Pero bueno, o sea, lo hacía porque en esos momentos, en esos tiempos, las trámites eran físicos. Hoy son electrónicos, señores. Hoy cualquier empresario, cualquier contribuyente puede cubrir todas sus obligaciones con los navieros con la debida anticipación para presentarle a la agente banal su BL y su delivery order para que él pueda trabajar las mercancías en todos los puertos. Me voy a ir al segundo tapón que nosotros vemos. Una vez revalidado el BL o liberado, como lo queremos llamar nosotros, hay promedios de hasta 5 días hasta que se realiza la primera solicitud por parte del agente aduanal hacia el recinto para hacer verificación previa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues lo que pasa todos los días. Llega el BL, lo revalidas y me dicen, y le digo, volteamos, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están las facturas, las listas de empaque, los cumplimientos de las restricciones no arancelarias? Y esos documentos empiezan a llegar de manera pausada, de manera sesgada, y nosotros, agentes aduanales que tenemos que revisar, pues tenemos que tener todos los pelos en la mano para abrir un contenedor, porque además representa un costo para todos ustedes, y bueno, pues no será lo mismo pagar una maniobra que pagar 2 o 3. Otro fenómeno que se da es que llegan las mercancías y volteamos con nuestro contribuyente y le decimos, oye, ¿cómo viene tu contenedor? Pásame la lista de empaque. Oye, ¿viene etiquetado? No sé. Oye, dame las características técnicas para poder clasificarte, pues no sé. Y eso hace que pasen estos 5 días y después de eso, ¿por qué no decirlo? También hay un desfase en los terminales para poder colocar los contenedores para su revisión previa. Y bueno, el número es seco, el número es contundente, pasan 5 días y ese es un área de atención que todos tenemos que atender. Y yo creo que pasa mucho por la organización de nuestros clientes y contribuyentes. Desde luego que también no podemos soslayar que probablemente por una falta de atención de parte de la agente banal se pueda atrasar esa revisión previa, pero los digo con honestidad, después de 25 años de trabajar en esto, la gran mayoría es por falta de información, y esto no le pega a las empresas grandes que tienen un departamento de tráfico verdaderamente eslabonado, con su jurídico y con su departamento contable. Lamentablemente esto pasa en las pequeñas y medianas empresas, pero lamentablemente estas pequeñas y medianas empresas son las que nos limitan
y congestionan en muchos casos las terminales. Tercer gran tapón de botella, según yo, a mi opinión muy personal, de la revisión previa hasta la solicitud de cita para el despacho, hay promedios y hay semanas de 4 días. Y está muy claro. ¿Por qué no pedimos nosotros, los agentes aduanales, la cita para despachar? Pues porque faltan los permisos, porque faltan las unidades de verificación, porque tu producto no venía etiquetado, lo tuvimos que etiquetar, porque el permiso de la UIS tenía el lote equivocado cuando se le hizo la revisión previa, porque faltan los recursos para pagar los impuestos. En fin, hay un sinnúmero de factores que impiden que se pida la cita para cargar el contenedor y presentar las mercancías a despacho aduanero. Dentro de ellos también tenemos que decir que hay un tema de transporte. El tema del transporte es un tema mundial, no es un tema que le pegue nada más a Manzanillo, y seguramente Manolo nos podrá decir cómo están los temas en Veracruz, pero hoy Europa está cerrada, España está cerrada por falta de operadores, México, Canadá, Estados Unidos tienen un verdadero problema con los operadores. Transporte sí hay, lo que no hay es operadores. Ese es un fenómeno mundial y es un fenómeno que se explica con la estadística que nos pasó Miguel hace rato, donde el volumen de la carga que se maneja mundialmente por marítimo cada vez aumenta más. Y aumenta más por muchos factores, y uno de ellos es porque no hay transporte terrestre. Y es un factor que nos está pegando. Una vez que pedimos la cita, señores, resulta que el recinto nos da la cita, nosotros pasamos la maniobra a nuestros transportistas, en general a los transportes que nos asignan ustedes, y lamentablemente el transportista no entra a cargar por N razones. Se quedó dormido, se le ponchó la llanta, hay tráfico, la cola, el recinto no programó bien su contenedor, y por qué no decirlo, el agente aduanal se pudo ver equivocado en las papeletas de maniobra, errores de dedos. Estamos trabajando porque queremos automatizar esos documentos para que sea puerto sin papeles. Estos 4 puntos que yo les acabo de manejar, bueno, me salté la diapositiva 3 y 4 porque es prácticamente lo que yo lo estoy platicando. Me gustaría ponerlos en la mesa porque nosotros sostenemos que el problema que se tiene, sumen los días que yo les estoy diciendo. Las estadísticas del puerto de Manzanillo dicen que si bien te vas, sales en 7 días, desde que arriba el contenedor hasta que se despacha. Eso quiere decir, pero va desde 7 días hasta 15 días. Entonces, eso quiere decir que la logística que es diseñada, trabajada y pagada por el importador y el contribuyente, se está tardando 15 días en llegar a la aduana. Y ya llegaste a la aduana. Hasta ese momento llegaste a la aduana. Entonces, primer paradigma, no es la aduana de Manzanillo la que tiene el problema. Es un problema logístico el que tenemos en este afán de buscar oportunidades y reducciones de costos, que lo que están haciendo, y lo digo con todas las letras, es alargando los eslabones de la cadena de valor, misma cadena que tienen que embonar en 7 días en Manzanillo, y en Veracruz, y en Tampico. Y luego llegas a La Habana, día 1 de La Habana. Yo les quiero decir que hoy los números que tenemos en Manzanillo es que la aduana procesa un pedimento por minuto. Y si sale verde, ya te fuiste. Si sale rojo, pues te vas a la revisión y sin duda te exigirán las formalidades del despacho. Y si vienes mal, pues esa es otra historia. Aquí estamos hablando de cómo llegar a la aduana en tiempos adecuados para que ustedes puedan tener las mercancías en su poder para poder trabajar con ellas. ¿Qué es lo que yo puedo recomendarles a ustedes? Primero, adelgacen su cadena logística. Se los digo en buen plan. Los otros agentes aduanales aquí en Manzanillo tenemos 400 millones de procesos. Si revalidas con una naviera, tienes que hacer este proceso. Si revalidas con otra naviera, tienes que hacer este proceso. Si revalidas con la siguiente naviera, tienes que hacer este proceso. Pero si esa naviera lo hiciste a través de un freight forwarder, bueno, si es freight forwarder
ese es el proceso. Si es forwarder B, ese es el proceso. Y así puedo seguir diciéndoles todos los procesos que tenemos que alinear en los puertos, terminando con la entrega de vacíos, ¿no? La entrega de vacíos está claro que es una responsabilidad del consignatario. Y nosotros hacemos esa coordinación. Ah, pero si lo trajiste con la naviera A, tienes que entregar en el patio B. Ah, pero si viene dañado, te tienes que salir y tienes que repararlo en el patio C. Y luego tienes que hacer la cita para que entre en el recinto. Yo les, si me dan la oportunidad en otro webinar, yo les quiero mostrar este mapa de procesos que tenemos los agentes aduanales en los puertos, porque no es privativo de Manzanillo, que hacen complicado este trabajo. ¿Cuál es la solución? Adelgacen su cadena logística. Contraten, si quieren, al freight forwarder, porque hay freight forwarders muy eficientes. Pero el freight forwarder no es solamente un vendedor de fletes. Un freight forwarder tiene que asumir sus responsabilidades. El freight forwarder tiene que darte a ti el crédito. El freight forwarder tiene que dejar las garantías por ti. El freight forwarder tiene que revalidar el vele por ti. El freight forwarder, si proporciona el transporte, tiene que coordinar el transporte. El freight forwarder tiene que coordinar su vacío. Vamos, contraten a verdaderos freight forwarders y no contraten vendedores, porque los vendedores se convierten en intermediarios. Conozcan a su freight forwarder, como también nosotros les decimos que conozcan a su agente aduanal. Termino mi comentario de los intermediarios diciendo que no hay freight forwarder que sea agente aduanal, pero sí hay freight forwarder, sí hay agentes aduanales que somos freight forwarders. Por lo tanto, adelgazas tu cadena. No estoy hablando mal de los freight forwarders. Existen freight forwarders que verdaderamente hacen su trabajo, pero lamentablemente no es así. Otro ejemplo, carta aporte. ¿De quién es el encargado de llenar las cartas aporte? Transportista y contribuyente. ¿En dónde estamos en la ecuación los agentes aduanales aquí? Y si el consignatario es un freight forwarder, exígele a tu freight forwarder que haga la carta aporte. Entrégale la información, por cierto. Y yo les recomiendo, acérquense a su agente aduanal, eliminen los intermediarios. El transporte es un tema muy delicado. Tomen en cuenta que el transporte va a traer en su celular, en un código de barras, su carta aporte y trae su pedimento simplificado. No pueden contratar a una persona para que esta persona subcontrate a otro transporte y ese transporte subcontrate burreros para sacar las mercancías del puerto. Por el amor de Dios, yo sé que es más caro contratar un transporte acreditado, pero sí los hay y les puedo asegurar que el índice de los no-shows, el índice de los problemas que se tienen en el puerto se les van a disminuir y entonces valoren qué sale más caro. Las reprogramaciones, los días de tardanza en el puerto o pagar 1,500 pesos más en un flete de una compañía de transportes que sí les puede dar el servicio seguro. Y de nuevo la recomendación, no contraten a Transportes Pato, conozcan al dueño del transporte. Los agentes semanales estamos en la mejor disposición de hacer todo eso por ustedes. Pero si nos sesgan en la cadena y nos ponen a coordinar a 1, 2, 3, 4, 5, 10 proveedores logísticos antes de hacer su despacho, el resultado es esto. Lo hacemos con mucho gusto, pero a final de cuentas el resultado es esto. No es lo mismo ir del 1 al 10 que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo aquí dejaría mi ponencia, porque sé que el tiempo es oro para todos, sé que hay muchas preguntas, y yo lo que quería era romper el paradigma y poner un poco de dedo en la llaga, porque es muy común que se ataque al puerto de Manzanillo, se ataque a la aduana de Manzanillo, y no veamos hacia adentro de las empresas qué estamos haciendo mal. Un último consejo, las empresas deberían de tener su departamento de tráfico ligadas al departamento contable y ligadas a su departamento legal. Es muy común que lleguen los contenedores a Manzanillo y en lo que nos dan el dinero para pagar el flete pueden pasar 4, 5, 7 días. Yo terminaría aquí mi participación. Les ruego una disculpa si en algún momento transgredí a mis colegas freight forwarder. Yo soy freight forwarder, por cierto, y por eso defiendo el deber ser del freight forwarder también. Les agradezco su atención y estoy listo para todas las preguntas que ustedes me quieran hacer.
Bien, si me lo permiten, Toño, muchas gracias. Aquí, si me lo permiten, da un poquito la moderación. Veo que escribió Carlos Luna y Leonora Guerrero. Carlos, con muy buenas preguntas. Creo que si les parece bien, nos vamos al final de las presentaciones, que culmine mi compañero Manolo, y entramos de lleno a tratar de aclarar y resolver las dudas. Carlos hace dos, ya las tengo aquí, muy buenas preguntas. Habrá que terminar la parte de Veracruz, porque algunos esquemas, pues, que sin duda ayudan a adelgazar digamos, la saturación de los puertos son buenas. No aplica a lo mejor a todas las mercancías, y algún esquema que pudiera favorecer Manzanillo a lo mejor no es lo mismo con Veracruz. Entonces, si me lo permiten, terminamos con la participación de mi compañero Manolo, y luego le entramos de lleno a las preguntas y respuestas. Adelante, Manolo. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias especialmente a COMCE Veracruz, a su presidente, mi amigo Gerardo Cárdenas, al director general también, mi amigo José Luis Valencia, por esta invitación. Muy contentos los agentes aduanales de Veracruz de participar en este webinar, representando por mi conducto a la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz. Hablar de esta apasionante actividad aduanera en un periodo tan corto de 20 minutos es un reto titánico. Sin embargo, pues bueno, vamos a tratar de ir llevando mi presentación de la manera más dinámica posible, igualmente al pendiente de los comentarios que tengan todos ustedes. ¿Sí están viendo mi pantalla, Miguel? Sí, te estoy viendo a ti, no la presentación. A ver, un segundito, por favor. Ahí está, ¿no? Ahora sí me ven, ¿verdad? Adelante, por favor. Sí, señor. Bueno, en este caso, atendiendo al requerimiento de COMCE Veracruz, he preparado una información que se va a ir aterrizando a la parte del despacho aduanal que tiene que ver con carga contenerizada. Sin embargo, es importante desde mi punto de vista tener un contexto de lo que es hoy el puerto de Veracruz. De esta manera, yo les comparto en esta primera pantalla lo que fue el comportamiento de la actividad portuaria en Veracruz el año que acaba de cerrar, el 2021, en donde hubo un récord histórico en el movimiento de tonelaje de 32 millones. Este tonelaje no se había tenido anteriormente, y si desdoblamos a qué se debió esta circunstancia, vamos a ir encontrando ya las particularidades. Por ejemplo, de estos 32 millones, el 79% de la carga correspondió a importaciones y el 20% a exportaciones, solo un 2% de carga de cabotaje. Ya con esto nos indica que el puerto de Veracruz es un puerto eminentemente de importación de mercancías. Hablando a más detalle del tipo de mercancías que se mueven principalmente por el puerto de Veracruz, encontramos precisamente que la carga en contenedor es la que lleva el primer orden. Un 35% de esos 32 millones de toneladas se movieron en contenedores, 11 millones de toneladas. Después ya vienen otros sectores como el granel agrícola con un 22%, fluidos e hidrocarburos con un 20%, que por cierto ha crecido muchísimo en el puerto de Veracruz, derivado de la instalación de empresas en lo que es la ampliación del puerto de Veracruz. También el granel agrícola con un 12%, carga general suelta, es decir, mercancía que viene sin contenedor, que por sus dimensiones o por sus características llegan en barcos especiales como carga suelta, y vehículos, que como ustedes saben, en el puerto de Veracruz es líder en este sector para el movimiento de vehículos, tanto de importación como de exportación. Desdoblando la parte contenerizada, vamos a encontrar que de contenedores llenos tuvimos en 2021 511,000 contenedores, de los cuales 333,000 fueron de importación y 177,000 fueron de exportación. Es decir, el 65% de los contenedores que movimos en el puerto de Veracruz correspondieron a embarques a despachos aduanales de importación. También tenemos un movimiento destacable de contenedores, pero que están vacíos y que igualmente se importan y se exportan.
Y por último, los vehículos en medición de unidades, ¿no? ¿Cuántos vehículos movimos? 823,000. Estos no llegan en contenedor, llegan igual como carga suelta en vehículos, perdón, en buques especiales, los roll-on, roll-off, en donde tuvimos una exportación del 67% de esos 823,000 y un 32% a la importación. Poniendo la lupa en la operación de los contenedores, es a donde nos vamos a referir en estas reflexiones que tenemos para el día de hoy. Aquí lo que observamos es en dónde se mueven, en dónde se operan estos contenedores en el puerto de Veracruz. Hay dos grandes terminales en el manejo de los contenedores. La primera, que está aquí a la parte superior, es la corporación CICE, que es la primera terminal de maniobras privada que se estableció en este puerto cuando se llevó a cabo la requisa por parte del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, ya hace varios años atrás. Y en amarillo estoy remarcando la terminal de contenedores ICABE, ubicada precisamente en la Bahía Norte, que es donde está ampliándose el puerto de Veracruz. ¿Qué destaco aquí? Bueno, el movimiento o los servicios que estas dos grandes terminales nos brindaron a los agentes aduanales y, por supuesto, a nuestros clientes, tanto para el manejo de contenedores de 20 pies como de 40 pies, tanto para contenedores de importación como contenedores de exportación. ¿Qué destacamos acá? Pues que de un total de 333,250 contenedores con mercancías de importación, el 97% arribaron a la terminal de ICABE. Prácticamente el 100% de la carga containerizada que llega del extranjero como mercancías de importación llegan a esta terminal especializada en el manejo de contenedores. En el caso de las exportaciones también de contenedores con mercancías, el 86% de estos se movieron o se recibieron en la terminal de contenedores ICABE. Hablando de contenedores, no me voy a detener en contenedores vacíos porque no es tanto materia de esta charla, pero pues lo importante aquí es resaltarle a nuestros amigos que nos ven es cómo en la operación de contenedores por el puerto de Veracruz, sin lugar a dudas hay que ponerle especial atención a los servicios que nos ofrece la terminal ICABE. A la derecha vamos a encontrar, por ejemplo, cómo hace un rato Miguel hacía referencia a la medida internacional que tenemos para identificar el volumen de contenedores en TEUs, que fue de 1,165,000, que significa el TEU, pues 20 Foot Equivalent Unit, que es una unidad equivalente a 20 pies. Sin embargo, lo relevante que hay que destacar es que entre contenedores de 20 y entre contenedores de 40 pies, como lo estoy marcando en el cursor, predomina el manejo de contenedores de 40 pies por el puerto de Veracruz. Este es el histórico del movimiento de los contenedores desde 2008 hasta 2021 por TEUs, en donde ahí podemos identificar cómo ha ido creciendo del 2009 al 2013, bajó un poco en 2014, vuelve a tener crecimiento en 2015 sostenido hasta el 2018 con 1,176,000 TEUs, baja un poco en el 2019 y aquí viene la evidencia de lo que fue el efecto pandemia, bajando todavía un poco más, repuntando en 2021 a niveles de 1,161 millones de TEUs, casi los mismos números que se dieron en el 2018. Ahora bien, ¿qué nos reporta nuestra terminal ICABE con respecto al tipo de mercancías que vienen dentro de los contenedores que se mueven por el puerto de Veracruz? Este pastel lo identifica de manera muy gráfica. El 23% del tipo de carga es carga automotriz. Pueden venir componentes, materias primas, ensambles, partes, refacciones para la industria automotriz. Pues como ustedes saben, el puerto de Veracruz es el puerto de mayor impacto en el comercio exterior que tiene con este sector y muchas de las empresas de este sector se encuentran en lugares cercanos como el estado de Puebla, o Tlaxcala o el estado de México. También tenemos mucho movimiento de mercancías de bebidas tanto alcohólicas como de bebidas no alcohólicas. Y aquí podemos hablar de importación pues, de cualquier marca de bebida alcohólica que no se produzca en el país, como exportación de la cerveza mexicana, que es un producto muy demandado a nivel internacional.
Y así, 11% de la carga containerizada son productos del sector químico petroquímico, productos del papel cartón, de alimentos, bienes de consumo en general, manufacturas, envases, empaques, comercializadoras, madera, siderúrgica, metalúrgica, vidrio, farmacéutica, construcción, productos agropecuarios, café, máquina, herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos en el puerto de Veracruz una enorme diversidad de mercancías que se importan y algunas otras más que se exportan, y que ya desde aquí perfilamos lo que tiene que representar un proceso logístico de importación o un proceso de despacho anual de importación, porque dependiendo de las características de las mercancías, pues vamos a tener nosotros como agentes aduanales la responsabilidad de decirle a nuestros clientes todos los requisitos arancelarios o técnicos no arancelarios que habrá que cumplir en el proceso del despacho aduanero. ¿Cuáles son los principales países de origen de las mercancías de importación? Pues tenemos, en primer lugar, por valor en aduana de mercancías a Estados Unidos con 5.753 millones de dólares, y en orden descendente ahí tenemos a mercancías originarias de la República Federal Alemana como el país líder dentro del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que nosotros como país tenemos. Después Brasil. Brasil es un país que tiene mucha injerencia con el puerto de Veracruz, obviamente por la posición geográfica del continente y por el flujo comercial de mercancías de importación que tenemos con ellos. España, también como miembro de la comunidad. La India, aunque parezca lejano, la India también está teniendo un impacto fuerte en el envío de mercancías por el puerto de Veracruz, utilizando obviamente Canal de Panamá. E Italia como el último de esta primera lista de países de origen para productos de importación. ¿Qué sucede con las mercancías mexicanas que se exportan desde Veracruz? Pues la mayoría de ellas también van para Estados Unidos. Cabe resaltar que en ambos casos, bueno, en el caso de la importación de productos de Estados Unidos, ha tenido un repunte justamente por el manejo de embarques de fluidos, hidrocarburos. Mucho de esto viene de Estados Unidos, ¿no? Por eso se refleja en millones de dólares en primer lugar, ¿no? Y en la exportación, pues tiene que ver mucho la exportación de café, de vehículos, de metales de acero, tubería, que son los principales productos que se exportan desde Veracruz, no necesariamente en contenedores. Y así también Alemania, Japón, Colombia, que es un país con el que tenemos una actividad interesante en la exportación de mercancías y además aplicamos un tratado de libre comercio. Uruguay también, similar a lo de Colombia, y Suiza o la Federación Suiza. De todo este contexto de volumen de operaciones, este dato estadístico que les muestro representa la operación ya propiamente de un agente aduanal por el puerto de Veracruz. En números cerrados, en el 2021 procesamos 339,000 pedimentos, de los cuales 244,000 fueron de importación y 95,000 de exportación. Esto es obvio porque como el volumen de carga predominante es la IMPO, pues obviamente los pedimentos aduanales que procesamos de manera significativamente mayor fueron los pedimentos de importación. Estos datos son datos referidos de colegas agentes aduanales que forman parte de nuestra asociación, que dicho sea de paso, pues de un total aproximado de 250 colegas que operamos aquí por Veracruz, 180, el número se mueve, son asociados a nuestra asociación. Es decir, la mayoría de los agentes aduanales de Veracruz están dentro de la asociación y estos son los números que se reportan. Obviamente aquí ya habría que poner la lupa para identificar el tipo de régimen aduanal al que se someten estos pedimentos o las mercancías que están declaradas en estos pedimentos, pero es entrar mucho más en detalle y no es tan relevante en este momento. Aunque parezca burdo, vale la pena resaltar en dónde estamos geográficamente. Veracruz, como ustedes saben, pues está en el Golfo de México y en donde nuestro impacto de comercio exterior se da fundamentalmente en estados que tienen mucha actividad de comercio exterior, como ya lo dije hace un momento, como lo es Puebla, como lo es Tlaxcala, como es el Estado de México, como es la zona metropolitana de la Ciudad de México, Hidalgo,
Incluso también tenemos impacto en operaciones por el estado de Querétaro, aunque ahí también ya competimos sanamente con otras aduanas marítimas, como lo es la aduana de Altamira, para lo que llega por el Atlántico, y por Manzanillo, Lázaro Cárdenas, por lo que llega en el Pacífico. Poniendo el zoom a dónde está o qué es Veracruz, cómo está hoy día su puerto. Esta es una imagen a 3,000 metros de altura del puerto de Veracruz, en donde pues vamos a identificar aquí claramente dónde está lo que es el puerto convencional, el puerto viejo de Veracruz. Y esta parte de acá es la primera zona de ampliación portuaria, junto con la zona de actividades logísticas. Es decir, todo esto que estoy marcando en el cursor corresponde a la ampliación portuaria de Veracruz. Aquí un poquito más el zoom aplicado para que ustedes tengan una idea más o menos la manera como se mueven los barcos por Veracruz. Pues obviamente entran por el canal de navegación para instalarse en los muelles públicos, que son los que estoy marcando en el cursor. Aquí está el fuerte de San Juan de Ulúa, para los que conocen el puerto, y a su derecha o arriba estaba instalada la terminal de contenedores ICABE en toda esta área. Hoy en día, bueno, ICABE se movió, como seguramente lo saben. ICABE se encuentra instalada aquí donde estoy marcando con el cursor. Como pueden ver, hubo un enorme esfuerzo, una enorme inversión para generar esta escollera en lo que es la primera fase de la ampliación del puerto, y ahora ICABE opera desde aquí la gran mayoría de los contenedores de importación y exportación que les dije hace un rato. ¿Dónde está la aduana? La aduana está ubicada aquí aproximadamente. Entonces ya vamos a dimensionar lo que sería una ruta fiscal y lo que eso tiene que tener relevancia para el importador y exportador en el manejo y la movilización de sus cargas, porque pensar en que un despacho aduanal o la logística de desaduanamiento se puede dar en tiempos de hace 8 o 10 años atrás es prácticamente imposible. Hay que planear muy bien la operación para que se pueda hacer de la manera más óptima posible. Un acercamiento más a la terminal de ICABE, en donde aquí vemos ya vialidades. Esto que ven acá es la nueva aduana, sin embargo todavía no está en funcionamiento. Estamos en espera de que nos den las buenas noticias. Sin embargo, mientras esto sucede, lo que aquí llega en los barcos de importación tiene que procesarse aquí las actividades logísticas de manejo, almacenaje y custodia, para después que pueda entrar un vehículo a cargar un contenedor de importación e iniciar lo que sería una ruta fiscal. Si identificamos el cursor, por acá se encuentra más arriba ICABE, y esto que estoy marcando es parte de la ruta fiscal que tiene que realizar un camión con mercancías contenerizadas para poder hacer todo un circuito que estaba perfectamente trazado hasta llegar a la aduana de despacho. Ahí hay una liga que no voy a entrar porque sería perder un poquito el tiempo para presentarles de mejor manera cómo es este trazo. Sin embargo, nuestros amigos de ICABE me facilitaron justamente este croquis en donde se puede ver de una manera más gráfica la movilización de los contenedores. Este kilómetro 3,5 es una carretera que se conecta de manera directa con la ampliación del puerto de Veracruz. La línea rojo representa lo que son ingresos de unidades vacías, es decir, que entran los camiones para buscar contenedores de importación, siguiendo esta ruta hasta la terminal de contenedores. Después de que son cargados con contenedores de importación, hacen la ruta en azul para llegar bajo control hasta lo que es el recinto fiscalizado del puerto de Veracruz Viejo, y hacer todo un circuito pasando por terminales especializadas de otras materias, como de líquidos, por ejemplo, hasta hacer la llamada ruta fiscal y poder finalmente activar el mecanismo de selección automatizada para, digamos, formalizar el despacho aduanero. Esto es una representación gráfica de cómo va a ser el crecimiento portuario con el curso de los años. Apenas se dio la primera fase de la ampliación, lo que está aquí en verde es ICABE, y todo esto que está en amarillo no existe todavía. Sin embargo, pues la expectativa es de que el puerto de Veracruz, que hoy mueve 32 millones de toneladas, alcance a mover 100 millones de toneladas con el curso de los próximos años. Ahora, ¿cómo entender una optimización en el despacho aduanal? Ya mi colega José Antonio Guerrero dio algunas pautas muy interesantes y de las cuales
pues son compartidas por los colegas del gremio con respecto a ciertos procesos muy sensibles. Sin embargo, yo lo que quiero fortalecer aquí es que la optimización de un despacho aduanal siempre tiene que ir de la mano cuando vamos cuidando ciertos aspectos fundamentales: la legalidad, los tiempos y los costos. ¿A qué me refiero con legalidad? Pues todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del agente aduanal en el cuidado y el cumplimiento de regulaciones arancelarias, en el cálculo de las contribuciones, en el pago de aprovechamientos o de lo que tenga que ver con pago de contribuciones, pues ahí estamos los agentes aduanales. Cumplimiento de regulaciones técnicas, captura de información veraz y exacta para evitar la generación de multas por datos inexactos, recordando, por ejemplo, que un dato inexacto en un COBE, que es la representación de la factura comercial, es una multa que está oscilando en cerca de 25,000 pesos por cada dato inexacto, por cada COBE con un dato inexacto. Imaginen que hay pedimentos aduanales que amparan no 1, no 2, sino 3, 4, 5, 10, 15 COBEs. Entonces, cuando esto se procesa, tiene que ser procesado de una manera muy coordinada y en colaboración ahora, como parte de la recomendación que doy, entre el proveedor, el importador y el agente aduanal, ¿no? ¿En qué sentido? Si es posible que el proveedor nos facilite la información de la factura en un PDF editable o en una tabla Excel que yo pueda después llevar a trasladar al archivo del COBE, eso facilita y simplifica y elimina riesgos de captura. Transmisión correcta y completa. Desgraciadamente, luego observamos en la práctica que al momento en que un contenedor de importación es cargado en origen, a pesar de que hay tiempos de tránsito de 14, 21 días desde Europa hacia acá, batallamos los agentes aduanales y nuestros clientes también con el envío correcto y preciso por parte del proveedor en lo que tiene que ver con facturas, listas de empaque, y luego en el puerto, cuando apura el desaduanamiento, tenemos que estar haciendo procesos que podrían evitarse con una mejor transmisión y veracidad de la información. En cuanto a los tiempos, pues bueno, obviamente es envío, recepción, información completa, clara, o necesaria, oportuna, atención a los requerimientos de los clientes. También el cliente tiene que ser mucho más puntual y previsor, por ejemplo, en lo que pretende hacer con su carga, ¿no? Tenemos casos en donde de momento o a la última hora nos cambian instrucciones para que una mercancía de importación definitiva se despache como temporal, aplicando un programa de fomento INEX, y eso internamente en el proceso del despacho nos pega y le pega al cliente porque va retrasando los tiempos de su operación, que se representan en costos innecesarios y no deseables, ¿no? Asesorar, ofrecer soluciones alternativas. Por ahí vi que una de las dudas que tenía un participante es, en el examen previo a las mercancías, ante lo que hoy encontramos en puertos como Manzanillo de saturación o los tiempos que maneja Toño Guerrero, ¿el recinto fiscalizado estratégico puede ser una alternativa? La respuesta es sí. Es un régimen aduanal poco explorado, pero que ahí está en la ley y que nos permite a lo mejor darle salida a una mercancía de importación de una manera más dinámica, más rápida, sin necesidad de tener que estar descubriendo en dónde viene el bulto tal, en el contenedor tal, porque el proveedor cruzó papeles, ¿no? Entonces son asesoramientos y soluciones que podemos ofrecerle a nuestros clientes. Coordinación de procesos con terceros involucrados, pues no trabajamos solos, o sea, como ya lo dijo Toño también y como lo expuso Miguel, nosotros como agentes aduanales somos parte de una cadena logística en donde tenemos que estar trabajando de la mano día con día con los navieros, con las terminales, con los transportistas terrestres, con el ferrocarril, desde luego con la autoridad portuaria, que ahora se denomina SIPONA, y por supuesto con la autoridad aduanera. No podemos estar ajenos a esta intercomunicación y hacerlo de la manera más efectiva posible, todo para cuidar legalidad, tiempos y costos. ¿Qué vamos a buscar en el cuidado de los costos? Pues, por ejemplo, aprovechar beneficios arancelarios aplicables. En el caso de Veracruz, como ustedes saben, hay mucho impacto con la Comunidad Europea, entonces el trámite de importaciones con beneficios arancelarios del TLQE, ahí está, es un tratado de más de 20 años que sin embargo
Hoy en día vemos cómo llegan EURS 1, los certificados de origen, con errores infantiles en campos sensibles como en el campo de descripción de mercancías, y tenemos que estarle devolviendo a nuestros clientes estos documentos y no pueden aprovechar los beneficios arancelarios. Por ejemplo, hay que ejecutar las maniobras y los servicios estrictamente necesarios a la mercancía. ¿A qué me refiero con esto? Pues ahí puede caber, por ejemplo, la definición de hacerle un examen previo o no a la mercancía que viene dentro de un contenedor. Es un tema polémico, sí, pero también tenemos que ser prácticos a la hora de procesar un despacho aduanal, y en base a la confianza que vamos generando con nuestros clientes, al conocimiento de una mercancía que se repite y que llega constantemente, podemos en algunos casos obviar el examen previo de las mercancías. Por ejemplo, ¿no? El 42 de la ley habla de una facultad potestativa, no es obligatorio hacer un examen previo, pero hay otras herramientas, como lo decía por ahí Miguel, ¿no? El previo en origen, que el previo en origen puede verse desde dos ángulos, ¿no? Desde el ángulo que está plasmado en la ley aduanera, un poquito más rígido por las empresas que deben de cumplir ciertos requisitos para hacer uso de esta figura, o el previo en origen sin estar adecuado a lo que marca la ley aduanera, pero que válidamente en origen se contrata una empresa profesional para esto y vamos a recibir información anticipada en fotografías, en documentos, en detalle de mercancías, que eso nos va a facilitar a nosotros el proceso del despacho y la ejecución de maniobras y servicios estrictamente necesarios. Aprovechar los plazos libres de demoras y almacenajes, fundamental. Cuando en un despacho aduanal de importación hay demoras y almacenajes, significa que algo no salió bien. Independientemente de quién sea la responsabilidad, tenemos 7 días libres de almacenajes en importación, tenemos 15 días libres de almacenajes en exportación, y las demoras pues son temas muy álgidos con las líneas navieras, en donde desde la negociación del contrato de fletamento, quien lo haga, quien sea el responsable de ello, tiene que ponerse las pilas para gestionar de la mejor manera posible el tema de demoras, el tema de puestos de contenedor, el tema de evolución de garantías, que son pan nuestro de cada día. Documentar los procesos para precisar responsabilidades es fundamental. Como lo dije, trabajamos de la mano y en comunicación constante con otros actores de la cadena logística, y requerimos documentar lo que vamos haciendo cada quien, porque no estamos exentos a que sucedan contratiempos y debemos definir los responsables de los mismos, ¿no? Híjole, yo pudiera estar hablando toda la mañana de esto. Aquí yo enumeré y voy a compartir con mucho gusto esta presentación a mis amigos de COMCE Veracruz. ¿Cuáles son algunos de los temas que habría que ponerle la lupa en los procesos de importación para optimizar? Algunos los he tocado así muy someramente. Sin embargo, tengo ya 25 minutos de exposición y no quiero alargarme más, pero vean ahí, hay procesos que podemos identificar mejoras desde la adquisición, desde la compra de productos, desde el transporte marítimo, desde su arribo con el manejo de documentación, obviamente la gestión del despacho, el transporte que se va a responsabilidad de llevar la mercancía a su planta de destino, la devolución de un contenedor vacío para cortar costos probables de demoras, daños, averías y demás, son algunos de los muchos temas que hay que revisar todos los días y todo el tiempo con nuestros clientes. Y me uno a lo que comenta Toño Guerrero. Esto se va minimizando en la medida que el importador y exportador conozca a su agente aduanal, identifique las mejores opciones, que seleccione a los mejores proveedores posibles de los otros actos de la cadena logística. Y aquí, por ejemplo, datos o procesos de exportación que también son muy importantes identificar todo el tiempo, como lo es, por ejemplo, aquí no hay tanto tema con el cumplimiento de regulaciones técnicas o arancelarias, porque la gran mayoría de nuestras mercancías están exentas de impuestos y pocas veces requieren algún permiso de exportación. Aquí lo que impera son los tiempos y tenemos que estar atrás de nuestros clientes exportadores para que nos envíen el booking o la reservación del servicio marítimo que tienen, para que la mercancía llegue al puerto de una manera anticipada a la ETA del barco que está por arribar, atendiendo a los tiempos de cierre que marca la línea naviera. En fin, hay mucho y hasta aquí me quedo por ahora porque no acabaría yo nunca. Muchísimas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas. Bien, Manolo, preguntarle a José Luis, ¿cuánto
¿Cuánto tiempo tenemos para un espacio de preguntas y respuestas? Pretendemos terminar a las 11:30 para ser muy pues, puntuales en el tema de los tiempos con nuestros participantes. Perfecto. No, adelante. Igual si lo rebotamos, José Luis, si me lo permites, bueno, darle respuesta a Carlos Luna. Ya lo comentó ahorita Manolo, en cuanto a las opciones, si es una opción loable utilizar los previos en origen, ya lo explicó. A lo mejor ahorita le pediría a José Antonio, que él también es muy, muy puntual en el tema de previos en origen, que quisiera algún comentario muy objetivo. Sin embargo, sin duda es una práctica siempre y cuando se utilice a una empresa profesional certificada que lo haga. José Antonio, muy rápido, si quisieras comentar a ese respecto para darle respuesta a Carlos Luna. Gracias, Miguel. Sí, eso ya lo mencionaron ustedes. Hay dos modalidades de previos en origen. Y si nos enfocamos específicamente a la del previo en origen, contratando empresas certificadas en otros países, es una magnífica opción. Nada más tomar en cuenta que para que se dé ese caso, tendrán que tener tanto el importador como su agente aduanal la aprobación de esa empresa certificada, insisto, tendrá que estar certificada para que las mercancías que ellos revisen al momento de la carga del contenedor sea la que llegue, y también pues, avisarles que en ese sentido, el seguimiento de esa seguridad, de esa cadena segura, pues va acompañada de candados físicos que tienen que llegar sin apresurarse a los puertos que llegan. En muchas ocasiones los barcos en el trayecto se mueven y pueden llegar a romper los sellos y eso pues supone que tenemos que revisar las mercancías, pero si me preguntas un porcentaje es 0.001% de esto. Yo creo que es una magnífica opción. Yo los invito a que la exploren y perdón que lo vuelva a decir, vayan directamente con la fuente, con el dueño de la empresa y no contraten vendedores. Ese sería mi comentario, Miguel. Bien, y bueno, separar lo que es un previo en origen físico, que es el que comenta y resalta Toño, ya lo platicó Manolo. Lo que es una realidad es que digamos que el esquema que aparece en ley, que viene como un registro, vaya, de previos o procedimiento de previo en origen, que está estipulado en el artículo 98 de la ley, son muy pocas las empresas que lo tienen, que tienen ese registro. Igual invitarlos a que lo exploren. De alguna manera es un esquema que reduce el riesgo, que permite un despacho ágil, baja completamente riesgos para el importador y el agente aduanal y de alguna manera no ha tenido digamos, el efecto deseado. Pedirte, si me lo Manolo, permites, Miguel, perdón, Miguel, nada más complementando tu comentario. De nada sirve hacer un previo en origen si llega el contenedor y no tenemos el vele revalidado. De nada sirve hacer previo en origen si llega el contenedor y no tenemos facturas. De nada sirve tener el previo en origen si no tenemos los permisos para despachar. Eso en la práctica, se los quiero decir, me pasa muy seguido. Yo tengo esa experiencia. Llevo 10 años haciendo este tipo de trabajos y lamentablemente el 20% de mis mercancías salen al día siguiente, porque los otros 80% dependen de otros factores que te los acabo de enumerar. Muchas gracias. De acuerdo. Creo que es muy evidente que no se está aprovechando los 18 o 21 días que un contenedor flota para realmente generar valor. Anticiparse, temas de valor, temas de cumplimiento de regulaciones no arancelarias, cálculos y demás, como lo comenta bien Manolo y Toño, pues llegan las mercancías y empieza digamos, a llegar información cuando debió haber llegado 20 días antes en promedio. Manolo, Daisy Vergara comenta que si con el nuevo corredor México-Tuxpan será opción para importadores, una opción pues para cambiar de puerto. A ver qué comentarios tienes. Bueno, desde luego Tuxpan es una opción, sin embargo, hay que estar muy atentos a varias condiciones y voy a resumir. Número uno, las líneas navieras que arriban al puerto de Tuxpan son muy limitadas con respecto a las líneas navieras que arriban al puerto de Veracruz. Ese es un factor. Otro factor que yo resalto es
que la conexión del puerto de Tuxpan con la zona metropolitana de la Ciudad de México sí está ahí, sin embargo está limitada también al uso del transporte carretero. No hay ferrocarril de por medio, que es una opción que sigue siendo poco explorada incluso en Veracruz y que en condiciones especiales puede ser más interesante que el manejo de carga en camiones. Como lo dijo Toño hace un ratito, también por Veracruz hay un padecimiento en la falta de unidades de transporte terrestre y sobre todo en la falta de conductores. Eso es un tema que hemos escuchado mucho a las cámaras de ese sector decir. En resumen, el puerto de Tuxpan desafortunadamente no ha tenido, a mi parecer, una detonación porque la gran mayoría de las líneas navieras de recurrencia semanal no tocan el puerto de Tuxpan, tocan Altamira o tocan el puerto de Veracruz. Perfecto, perfecto, Manolo. Creo que con eso dimos respuesta. Hay otra pregunta de Carlos que veo, Manolo, que ya diste respuesta en cuanto a la opción de less than container load. Ya veo que aquí está tu respuesta, muchas gracias. No alcanzo a ver aquí, bueno, supongo que es Araceli. Para ti, Manolo, ¿qué tan apto es Veracruz para recibir embarques break bulk? ¿Ya qué terminal arriban? A ver si pudieras comentar. Sí, ya también por ahí di una respuesta muy concreta. Sí, Veracruz es un puerto que recibe mucho de este tipo de carga, que es carga de mercancía sobredimensionada, vehículos, y aquí sobre todo tiene una relevancia importante corporaciones como CICE, ¿no? Que ha tenido una disminución en el manejo de contenedores, pero sin embargo en el manejo de este tipo de cargas ha tenido una actividad sobresaliente. También, dependiendo del tipo de carga, hay otros terminales como SSA, por ejemplo, que pueden dar este tipo de servicios dependiendo de las características de la mercancía. Perfecto. Creo que quería participar Paula Zamudio, José Luis. Creo que igual a ver si pudiera nada más comentar y darle la voz para entender la ponencia que quiera hacer. Sí, adelante, Paula. Ya tienes... Tiene el mute. Bueno, veo que trae su micrófono. Así es. Bueno, si gusta de las que nos compartió la audiencia. Bien, si nos comenta Paula, si no, bueno, creo que alcanzo a cubrir todas, salvo que hubiera algunas y que no alcance aquí a distinguir, José Luis. Creo que estamos dando respuesta, no sé si gusten. Nada más por ahí veo un último comentario de Leonora Guerrero respecto a un comentario respecto a CEMAR en torno a las revisiones ágiles de exportación como un tema clave para reducir costos. No sé si alguien gusta comentar al respecto. Sí, si me permiten, ahí esto es un tema que le está afectando al puerto de Manzanillo. Lamentablemente se han incrementado los decomisos de mercancía no deseada en exportaciones que tienen como destino Centro y Sudamérica. Luego entonces la recomendación de nuestro titular de la aduana y más bien de nuestros abogados, porque no le podría yo colgar el milagro a nuestro titular, simplemente él nos apoya, es tener las revisiones con CEMAR para todas aquellas mercancías que viajan a Centro y Sudamérica de exportadores que no son recurrentes, que tengamos las sospechas o simplemente no tengamos la información adecuada de la mercancía. Y lamentablemente tiene toda la razón del mundo. CEMAR no tiene la capacidad de revisar todos estos contenedores en un tiempo récord. Al final de cuentas, los contenedores llegan un día antes para su exportación y es muy difícil coordinarlos. Sin embargo, volvemos al tema del previo en origen. Así como hay previos en origen en el extranjero, también podemos hacer los previos en origen desde sus oficinas, desde sus fábricas, candadeándolos con sistemas inteligentes, con custodias virtuales, de tal manera que generen cierta seguridad tanto al exportador como a la gente banal. Yo les quiero recordar que el tema de lo logístico es lo que estamos viendo ahorita aquí, tanto recintos como navieras, como freight forwarders, como ustedes mismos,
están hablando de temas cuantitativos, es decir, cuántos contenedores podemos sacar en el mejor tiempo posible, cuántos en menos tiempo podemos salir. Vamos, todo es cuantitativo. Cuando la mercancía llega a la aduana, se vuelve un tema cualitativo. Y yo les quiero recordar a todos ustedes que somos responsables solidarios. No es un tema de la gente nada más, es un tema también del importador. Si ustedes me preguntan cuál es el riesgo, pues es mínimo. Pero lamentablemente cuando pasa, los actos de molestia son verdaderamente pesados. O sea, no estamos hablando de que te van a mandar llamar y te van a suspender la patente, no. Te van a mandar llamar de otras instancias, de fiscalías, y tú como apoderado de la empresa vas a tener que ir a trabajar eso. Y eso, de veras, se los digo con conocimiento de causa, no está padre, como dicen los chavos. Entonces, se trata de evitar riesgos y se trata de trabajar juntos porque somos corresponsables. Y lo mismo pasa a la importación. No olvidemos que el despacho aduanero, las formalidades del despacho aduanero, somos corresponsables solidarios con ustedes. Y sí, lamentablemente ese es el tema de las exportaciones. Va concatenado con lo que decía Manolo en el caso de las exportaciones, de que llegan las mercancías que tienen 15 días libres para los almacenajes, las mercancías a la exportación, pero problema, primero no llegan en tiempo los contenedores, ni llegan 15 días antes. Segundo, los freight forwarders, que son los que venden, los freight forwarders o las navieras, para no ensañarme con los freight forwarders, cuando venden exportación, venden 7 días libres de demoras. Entonces, si tú te quedas 15 días en el puerto, ya estás trabajando y estás pagando demoras. Y este es un tema, insisto, de planeación, es un tema de contratación. Y repito, si tú quieres tener el control de la cadena logística, tú tienes que pagar y tú tienes que exigir y tienes que exigir el servicio porque está en tus manos exigirlo. Cuando tú compras CIF, hablando de importación, pues estás en manos de otros proveedores de servicios, ¿no? Es un tema que tienen que valorar. Y cerrando mi comentario, Miguel, si me lo permites, en el caso de los recintos fiscalizados estratégicos, sí, son una opción, para eso fueron creados. Las zonas libres, zonas francas en todo el mundo son opción. Sin embargo, lo que hay que decir, porque no se dice, es que sí tiene un costo. Sí tiene un costo que rebasa, no en mucho, porque la verdad es que el costo es mínimo, el exceso, a despacharlo internamente en un recinto fiscalizado. Porque hay un traslado de contenedor, hay otros 2 pedimentos que tienen que hacer, y hay otras maniobras que se tienen que hacer. Ese es el origen. Eso hay que decirlo. Es como les decía de los Vélez. Sí puedes revelar 48 horas antes, pero hay que decirte que tienes que trabajar una semana antes. Recinto fiscalizado estratégico es una magnífica opción, pero te tengo que decir que tiene un costo. ¿Que no es excesivo? No es excesivo. Yo, en lo particular, pienso que habrá que analizar los costos de oportunidad. Gracias. No, sí, sin duda, Toño. Importante que los que nos ven, que se acerquen a los expertos que puedan realmente desmenuzar su logística y su operación y se pudiera determinar qué es lo mejor. Claro que el recinto fiscalizado estratégico tiene un costo, pero también es importante decir que habrá empresas que les ayude ese diferimiento mientras está ahí, puede diferir, puede dejarlo ahí hasta en tanto sucedan ciertos, digamos, momentos particulares de su logística en donde lo puede extraer en cualquier momento por partes, todo, ¿no? Y el desahogo, que es una parte fundamental del uso de este esquema, ¿no? Puedes extraer el contenedor del puerto inmediatamente, destinarlo al régimen de RFE y sacar el contenedor de manera inmediata. La parte de predios físicos, igual, acercarse con quien tenga ese expertise, porque también no aplica todo, ¿no? Digo, si le dicen, oye, realízale previo en origen físico a una mercancía regulada, pues yo no lo recomendaría, ¿no? Porque eventualmente tiene que llegar, se tiene que desconsolidar, hay que mandarlo a área específica para efecto de las inspecciones, cumplimiento de regulaciones y demás. En fin, es muy, como dicen, es muy complejo y aquí entra los que verdaderamente son expertos en el tema. Y bueno, en la parte portuaria, Toño, Manolo, creo que hemos dado respuesta. No sé, José Luis, si hubiera algo más, ya son 11:34 y en respeto a los tiempos, tú nos dices si hay algún comentario más o con mucho gusto podemos responder a las preguntas que pudiera haber adicionales por la vía electrónica o a través del correo electrónico contigo. Si me permites, claro que sí, Miguel, José Luis. Adelante, por favor. Es que veo una última pregunta
donde hablan de los freight forwarders, donde están diciendo que por qué no están agremiados. Y sí, sí, hay freight forwarders agremiados, se llama Macarga, Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Esta misma Macarga está agremiada a la ALACAT, que es la Asociación Latinoamericana de Agentes de Carga, y la ALACAT está asociada a la FIATA. Sí existe un gremio, yo les pido que se acerquen a ellos y repito, mi consejo, acérquense con el dueño, con quien toma las decisiones y no compren con compradores, no con vendedores. José Luis, por favor. Muchísimas gracias, Miguel, José Antonio, Manuel. Pues ha sido un agasajo lo que nos han compartido, igualmente información muy puntual, y creo que en la mayoría de los espectadores queda la inquietud sobre algunas situaciones que han vivido en temas operativos. Por cuestiones de tiempo queremos hacer esto lo más eficiente posible. Les invitamos a que nos contacten a través de COMCE Nacional, a través de COMCE Veracruz, para que todas las inquietudes que tengan las podamos acercar con Karen para ir resolviendo puntualmente, refrendar la importancia de conocer a la agente aduanal y de trabajar sabiendo quién es el responsable solidario de la carga. Y también tomo el comentario que nos compartió José Antonio respecto a los intermediarios, los agentes de carga. Si vamos a contratar a un agente de carga, veamos que este agente de carga en realidad genere valor a la operación. Y para ello igualmente estamos para asesorarles, para compartirles información a través de Karen, a través de nuestros expertos en las aduanas operativas marítimas que hoy nos están acompañando, pues estaremos gustosos de apoyarles y de cubrir cualquier requerimiento. Nuevamente agradezco a la Karen por el esfuerzo y el apoyo de generar este webinar. A nombre del equipo de COMCE Nacional en el área marítima y particularmente de COMCE Veracruz, les agradezco a todos su permanencia en este webinar y deseándoles un excelente día, recordándoles que este webinar está siendo grabado y la grabación la pondremos a disposición de todos a través de nuestro canal de YouTube en COMCE Veracruz. Así que sin más, agradecido, Miguel, por tu excelente guía, estimado José Antonio, Manuel, gracias por todo el apoyo. Igualmente al equipo técnico de la Karen, Rosario, Leticia, gracias por todo el apoyo. Al contrario, un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Saludos. Manolo y Toño, nos vemos. Bye. Señor, un abrazo.